Bienvenidos al estudio de la lección 10 de la Escuela Sabática para Adultos. Gracias por acompañarnos. Miércoles 3 de diciembre, el verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Isaías 49:8, Reina Valera 2015, utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a un nuevo Israel. Vamos a leer Hebreos 3, 7 al 4, 11. ¿Cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Hebreos 3, 7 al 4, 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Y en su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Hechos 1, 3, 9 al 11 y Hebreos 1, 2. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, su cruce del Jordán, Mateo 3, 13 al 17 y Marcos 1, 9 al 11, los escritores del Evangelio citan el Salmo 2.7 e Isaías 42.1, es decir, un salmo mesiánico y una canción acerca el siervo sufriente de Dios. Mateo 3.17, Marcos 1.11, Lucas 3.22. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Efesios 4:8, Hebreos 1:4 y 9:15. ¿Qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? Las aplicaciones y lecciones prácticas para el creyente son las siguientes. 1. Cristo ya venció a Satanás. No peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Así como Josué entró a Canaán como un conquistador guiado por Dios, Jesús entró al conflicto espiritual y lo venció completamente. Para el cristiano actual, esto significa que las batallas espirituales no dependen principalmente de nuestra fuerza, sino de una victoria ya asegurada por Cristo. 2. El descanso de Dios es una invitación diaria a confiar, no un sentimiento pasajero. Hebreos enseña que el descanso es una realidad espiritual accesible hoy, no solo un futuro celestial. Descansar significa dejar de tratar de salvarse por méritos y vivir bajo la certeza de que Cristo ya aseguró nuestra aceptación ante Dios. 3. El mayor peligro no es el enemigo afuera, sino la incredulidad adentro. Hebreos 3 recalca que Israel no entró en el descanso por su incredulidad, no por falta de evidencias, milagros o bendiciones. La lección muestra que la advertencia todavía está vigente. Aún hoy podemos quedar fuera del descanso si endurecemos el corazón. 4. Jesús ofrece una herencia espiritual real y presente. Josué repartió tierras, Jesús reparte herencia espiritual.
identidad, propósito, perdón, poder, descanso y seguridad eterna. Muchos cristianos viven como si aún estuvieran en el desierto, sin poseer lo que Cristo ya les dio. 5. No todos los que escuchan la palabra entran en el descanso. Entran los que obedecen con fe. La lección subraya que Jesús es el Josué antitípico, pero solo entran con él quienes combinan la fe con la obediencia. El descanso no es pasividad, es obediencia que brota de la confianza en una obra ya realizada. 6. La victoria de Cristo expulsa nuestros enemigos internos. La lección muestra que la obra de Jesús expulsó a Satanás y conquistó a los enemigos espirituales. Eso significa que el pecado ya no tiene dominio legal sobre el creyente. Con estas lecciones bien claras, podemos responder la pregunta final de la lección diciendo que descansar en Cristo significa vivir confiando en que su obra es suficiente, que su victoria es completa y que nada necesitamos añadir para ser aceptados por Dios. Es soltar la carga de tratar de salvarnos a nosotros mismos y permitir que su gracia gobierne nuestra vida. Por lo tanto, cada vez que el enemigo te recuerde tu pasado, respóndele con el descanso de Cristo. Mi victoria no depende de mí, depende de lo que Cristo ya hizo, y eso jamás cambia. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Espero que este análisis haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Dios te bendiga.